Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Conmemoración de San Juan de Dios religioso. Juan de Dios nació en Portugal y vivió una vida de aventuras en distintos países, trabajando en toda clase de oficios para ganarse la vida. Incluso se enroló en el ejército. A los 40 años escuchó predicar a San Juan de Ávila, lo que cambió su vida completamente. Lo tomaron por loco y fue internado en un manicomio. Luego de esta experiencia, abrió una casa para recibir enfermos y fundó la Congregación de los Hermanos Hospitalarios. Murió en el año 1550 y hoy es patrono de los hospitales, de los enfermos y de los libreros e impresores. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este sábado después de ceniza. De esta manera iniciamos nuestro camino de penitencia, nuestro camino de esfuerzo por llegar a nuestra verdadera resurrección, que significa cambio de mentalidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna. Si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Inclina tu oído, Señor. Respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor, que en ti confía. Enséñame tu camino, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Enséñame tu camino, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Enséñame tu camino, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra de Dios. Tiene varias puntitas, ¿verdad?, para nuestra reflexión, pero vamos mirando algunas de ellas que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a nosotros también en este tiempo de Cuaresma. Ya es esta primera partecita desde el miércoles de ceniza, aquí ya estamos terminando, hoy en este sábado 8, ¿verdad? Dice Jesús que sale, Jesús que camina. Eso luego ya es un elemento que nos puede detener para nuestra reflexión. Peñan de Yarañandere Cágina, tiempo de Cuaresma es ese tiempo de un Dios que camina en medio de su pueblo. Peñan de Yara lleva joven de Abidebe, Inañandere Cao, Mañana, Bateco, Baña y Meña, Ina, sé yo que fuera. Y después, en este caminar, le encuentra a un publicano. Publicano significa un pecador, queridos amigos, que se llama Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Ustedes saben que estos eran aquellos vendepatrias, ¿verdad? Aquellos que estaban sacando el dinero del pueblo y se aprovechaban también para dárselo a los romanos. Hoy nosotros aquí en nuestra nación, en nuestro país, tallareco, la omondao y la ipentajan, maisha coñan de neta, lleva, y chilayan de Paraguay. Y bueno, pero esta es la realidad. Estaba en la Leví Jerabe, Leví taitereilla recorejo javereyo. Y entonces, este estaba sentado aquí recaudando los impuestos y sacando el dinero a la gente, pero Jesús al pasar, al caminar, al buscar, justamente le llama y le dice: Leví, ella convertí, amigo, ella convertía ni la ella poe, humindere ella poe, y pon ahí. Jesús pasa y le dice: sígueme. Y lo interesante que nos narra aquí, lo que sucede, ¿verdad? Dice él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Aquí podemos decir, queridos hermanos, y tenemos que acentuar en este tiempo de Cuaresma la determinación. Determinación. Upea y Sejina lleva peñas endurireja, peñas de yara, no iré. Es una invitación que hace el Señor. Este tiempo de Cuaresma es invitación a la conversión. Upea que siempre lleva ñande a picutu ina ñande no ina o poco ñande ina y dale será que a que ayude pues query. Upea y Sejina ella po pe. Ay cuame ande. Qué lindo que es, queridos hermanos. Esto es esencial y fundamental. Y entonces, después de dejar todo, Leví se siente purificado porque le ha llamado y se ha encontrado con el Señor, y entonces le ofrece, dice, un gran banquete en su casa. Siempre el banquete es signo, ¿verdad?, de un encuentro con Dios. El banquete siempre significa, queridos hermanos, así como decimos en el reino de los cielos, el gran banquete, ¿verdad?, de la salvación. Siempre significa el encuentro personal con Dios. Y esto es lo que pasa con Leví. Y por eso ofrece un banquete, porque hoy la conversión de Leví. Pero él, miren, dice que invitó también a otros publicanos, amigos suyos, que trabajaban en lo mismo, y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Les invita. Esta es una forma muy interesante como el autor sagrado Lucas nos va presentando la situación. Les invita a estos otros pecadores.
Pero, segunda parte, vienen los que van a juzgar. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? En APB. Pero lo más lindo, queridos hermanos, y es lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Al escuchar esto, Jesús mismo le va a responder. Dice, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Esta es la respuesta más importante, queridos hermanos, que tenemos que escuchar y que tenemos que subrayar hoy, en este sábado 8 de marzo. Y porque justamente nos está diciendo, aquí está el secreto, queridos hermanos. Yo vengo para los enfermos. Es decir, este tiempo es el tiempo para que revisemos, diagnostiquemos. Bailo ya por la médico, ayer bajo mañana diagnosticar y no peando y peando y coponai, ayer. Veare un año de tin remedio, añan de yala, añan de guanajina peponja lleva. Añan de yala tamanteo y añan de monguerajina. Yo no vine para los que están sanos, sino que yo vine justamente para estas personas. Así que ya aprovechar que sé yo que fuera. Ya imagina añan de yala en donde ve lleva. Añan de yala y cuando añan de yo soy el médico. Shelaro monguerata ajina. Así es que para que puedas recibir esta gracia de parte del Señor. La gracia de la conversión es el milagro más grande que Dios nos puede ofrecer. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que la palabra de Dios la ilumine en este tiempo cuaresmal y perseverando en ella, la purifique de toda inmundicia. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los enfermos, para que siempre estén acompañados por sus familiares y amigos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los matrimonios, para que abran sus corazones a Dios y al don de la vida. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te sea agradable el amor de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ni vaciar el contenido, ni te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el Final. Alimentados con el pan de tu bendición, te pedimos, Padre, que este sacramento que celebramos en nuestra vida terrena nos ayude para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
mis pasos.